Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una historia llena de giros inesperados sobre la nueva vida de la familia Huyen en su hogar en el campo. Huyen y Ang-je acaban de regresar a la antigua casa de Ang-je en su tierra natal con la esperanza de reconstruir su vida juntos. Su plan es restaurar el terreno, el estanque y el jardín para comenzar una nueva etapa. Pero algo totalmente inesperado acaba de ocurrir. La exesposa de Ang-je, después de tantos años de haberse alejado, ha regresado a este lugar tras enterarse de que él ha vuelto al pueblo. ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Será que esta mujer que una vez dejó todo atrás ahora se convertirá en un obstáculo para la felicidad de la familia Huyen? La tensión está en el aire y el destino de todos podría cambiar. No se lo pierdan. Asegúrense de suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre la vida de Huyen y Ang-je. Nos esperan muchas sorpresas. Era una mañana temprana cuando la pequeña Maya aún dormía plácidamente mientras Huyen y Ang-je ya se habían levantado con el sol decididos a aprovechar el día. Juntos se dirigieron a un enorme huerto para cosechar frutos de longan que luego llevarían al mercado para vender. El huerto era vasto y lleno de árboles cargados con frutos de longan, cada uno con una pulpa gruesa y un sabor dulce que parecía acariciar el paladar. Huyen y Ang-je se sentían agradecidos por la abundancia de la cosecha. Sabían que si recogían suficientes podrían venderlas fácilmente en el mercado. Tras un tiempo de trabajo, lograron llenar 2 cestas grandes de longan. Decidieron llevarlas al mercado y en el camino hicieron una pausa para descansar. Mientras se tomaban un respiro, Ang-je no pudo evitar pensar en su vieja moto que le habían robado. Si aún tuviera la moto, pensó, todo sería mucho más fácil para nuestra familia. Huyen, viéndolo preocupado, le sonrió y le dijo con voz reconfortante: «No te preocupes, Ang-je. Juntos vamos a salir adelante. Vamos a ahorrar y comprar una moto nueva que nos ayude a seguir adelante». Las palabras de Huyen fueron como un bálsamo para el alma de Ang-je, renovaron su esperanza y fuerza. Con determinación, ambos continuaron su camino hacia el mercado. Una vez en el mercado, los longan grandes y hermosos se vendieron rápidamente. Cada esfuerzo y cada sacrificio se vio recompensado. Cuando finalmente terminaron de vender toda la fruta, se miraron el uno al otro y sonrieron sabiendo que a pesar de las dificultades, la verdadera felicidad se encontraba en esos pequeños momentos, en la sencillez de compartir el día a día juntos. La vida, aunque dura, podía ser increíblemente hermosa cuando se tenía a la persona adecuada a tu lado. Al día siguiente, Huyen y Ang-je se levantaron temprano y se pusieron a trabajar en la mejora de su terreno. Ang-je había comprado materiales para construir nuevos postes de concreto que servirían para crear una estructura donde podrían cultivar calabazas o incluso melones. Mientras tanto, nuestra protagonista, Huyen, se encontraba cortando las plantas de maíz que ya habían cosechado, preparándose para sembrar otras hortalizas. La jornada transcurría tranquila, pero de repente, mientras Ang-je estaba concentrado en su trabajo, se dio cuenta de que le faltaba material. Necesitaba comprar más cemento y algunas varillas de hierro para construir más postes. Sin pensarlo 2 veces, decidió ir a buscar lo que necesitaba. Huyen, al verlo marcharse, le dijo con una sonrisa: «Ve a comprar lo que falte, pero date prisa porque necesitamos ir a la escuela para inscribir a Maya nuevamente». Ang-je asintió con firmeza, consciente de lo importante que era para su hija continuar con sus estudios.
No perdió tiempo y partió rápidamente a comprar los materiales mientras Huyen seguía trabajando en casa limpiando las últimas plantas de maíz. Aunque el trabajo era arduo y las dificultades parecían no cesar, su determinación era lo que los mantenía en pie. Cada paso que daban, cada tarea que cumplían, los acercaba más a su sueño de reconstruir su vida juntos. Y en medio de todo eso, la esperanza de un futuro mejor brillaba reflejada en los pequeños gestos de trabajo en equipo, el amor y el sacrificio diario. Mientras nuestra protagonista trabajaba en el jardín, un día de repente, una mujer apareció y llamó a An-je por su nombre. Resultó ser una vecina de él que al enterarse de su regreso al pueblo decidió ir a visitarlo. La mujer se acercó amablemente a Huyen, la saludó y le dijo que tenía algo importante que comunicarle directamente a An-je. Huyen, un poco sorprendida, la observó con curiosidad mientras la vecina comenzaba a hablar sobre el pasado de Huyen y An-je. La vecina, que conocía bien la historia de Huyen, le comentó que sabía todo sobre su matrimonio fallido con su exesposo, quien según ella había terminado en prisión por sus malas acciones. Además, la mujer le contó a Huyen que había escuchado sobre la relación entre ella y An-je y que sentía mucha pena por lo que había pasado. Ella lamentaba profundamente que Huyen hubiera tenido que soportar el abuso de su exesposo, un hombre que solo pensaba en beber y divertirse sin importar el bienestar de su familia. Al escuchar el nombre de su exesposo, Huyen sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Aún llevaba consigo el miedo que él le había causado durante tantos años. Le temía tanto que incluso con el paso del tiempo, su presencia aún la atormentaba. Con una expresión de incertidumbre, Huyen preguntó tímidamente: ¿Y cómo está él ahora? ¿Qué ha pasado con An-tuk? La vecina, al ver la preocupación en el rostro de Huyen, le respondió con tono tranquilizador: No te preocupes, Huyen. Tu exesposo está en prisión y, por lo que sé, probablemente no saldrá en mucho tiempo. Los crímenes que cometió son inaceptables y la justicia lo alcanzó. Huyen sintió un suspiro de alivio al escuchar esas palabras. Aunque el pasado seguía pesando sobre ella, por fin podía ver una luz al final del túnel. La seguridad y la paz que tanto había anhelado por fin comenzaban a tomar forma y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía empezar a vivir sin la sombra de su pasado. Después de un rato de conversación, Huyen, con una mirada curiosa, le preguntó a la vecina: ¿Qué es lo que quieres contarle directamente a An-je? ¿Es algo importante? La vecina, al notar la bondad y la tranquilidad de Huyen, decidió confiarle todo lo que sabía. Sin rodeos le explicó: últimamente, la exesposa de An-je ha regresado y está buscando a An-je. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió a Huyen. Su corazón se aceleró de inmediato, temiendo lo peor. ¿Querría su exesposa volver a estar con él? ¿La echaría a ella de nuevo como tantas veces antes? El miedo la invadió, pero antes de que pudiera decir algo, la vecina continuó con calma: An-je siempre ha sido un hombre trabajador aquí en el pueblo, pero su exesposa, ella nunca se preocupó por nada. Era una mujer que solo pensaba en divertirse y despreciaba a An-je por ser pobre. Hace años se fue con otro hombre, pero al enterarse de que An-je ha vuelto, ha regresado con la intención de finalizar el divorcio y repartir las pocas pertenencias que él tiene. Huyen, con la mirada fija en el suelo, no pudo evitar sentir el peso de las palabras de la vecina. Vivían en una zona rural empobrecida, donde no había riquezas, salvo la tierra que tanto habían trabajado.
Su exesposa parecía querer que Anne S.J. vendiera esa tierra para quedarse con su parte. La vecina, viendo el dolor y la preocupación en los ojos de Huyen, sacó un sobre y se lo entregó con una expresión seria. Este es un mensaje que ella me pidió entregar a Anne J. Ya le he dicho todo lo que necesitaba saber y ahora solo queda que él decida qué hacer. No te preocupes, Huyen, siempre estaré aquí para ayudarte. Al fin y al cabo somos vecinos y siempre estaré dispuesta a apoyaros. Huyen, aunque agradecida por las palabras de la vecina, sentía el nudo en el estómago al imaginar lo que venía. La incertidumbre sobre el futuro de su familia y la amenaza de un pasado que parecía no querer soltarla la llenaban de temor. Pero sabía que al menos no estaba sola en este camino. Huyen sostenía la carta en sus manos, pero su mente estaba llena de preocupaciones. Aunque el papel en sus manos era solo una simple carta, el peso de lo que significaba le oprimía el pecho. La verdad era que ella y Anne aún no habían finalizado su divorcio oficialmente, y si su exesposa regresaba para reclamar lo que consideraba suyo, ¿qué sucedería con Huyen? ¿La echarían de la casa que tanto había costado construir? En un momento de duda, una idea cruzó por la mente de Huyen. ¿Y si regresaba a la casa de su exmarido? Comenzar de nuevo, empezar una vida independiente y libre de todo lo que le ataba al pasado. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo único que realmente deseaba era ver a ella y a Anne J. felices, sin importar lo que el destino les deparara. Justo en ese instante, Anne J. regresó a casa. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, Huyen le entregó la carta y le contó todo lo que había sucedido. Él leyó las palabras en silencio y cuando terminó, soltó una risa amarga. Es increíble. Ella se fue con otro hombre hace tantos años y ahora quiere regresar solo para reclamar lo que no le pertenece. ¡Qué falta de vergüenza!, exclamó Anne, su voz llena de frustración. Pero en medio de su enojo, Anne J. también vio una oportunidad. Esta podría ser la ocasión perfecta para finalizar el divorcio de una vez por todas y cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Es hora de terminar con todo esto, pensó. Huyen, sin embargo, se mostró tranquila. No me importa nada de lo que ella quiera. Este terreno es tuyo y al fin y al cabo es una propiedad que pertenece a tu matrimonio. Lo que quiero es que estemos juntos y que podamos vivir felices. Anne J. asintió, sabiendo que aunque el dinero o la propiedad podrían ser importantes, lo único que realmente importaba era la paz que habían encontrado juntos. Si tenemos que vender la tierra y la casa que sea, con ese dinero podríamos comprar algo nuevo, empezar de nuevo. Pero lo que más deseo es que ella no arruine nuestra felicidad. Aunque ambos intentaban mantenerse optimistas, sabían que la situación no era tan simple. ¿Realmente la exesposa de Anne J. solo quería dividir los bienes o había algo más oculto detrás de su regreso? El futuro parecía incierto, pero una cosa era segura: lo que sucediera a partir de ahora definiría el rumbo de sus vidas. Si quieren saber cómo continuará esta historia y si la exesposa realmente tiene un plan más grande en mente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las últimas actualizaciones. Lo que está por venir podría cambiarlo todo. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi lại để trong một câu chuyện về những tình tiết đầy bất ngờ về cuộc sống mới của gia đình Huyền tại ngôi nhà tại thôn quê. Huyền và anh Đệ vừa trở về ngôi nhà cũ của anh Đệ ở quê nhà, hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống
Kế hoạch của họ là khôi phục lại mảnh đất, ao hồ và khu vườn để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Vợ cũ của anh Đệ sau bao nhiêu năm xa cách đã trở lại nơi này khi biết rằng anh đã trở về làng. Anh thực sự đang tìm hiểu điều gì? Liệu người phụ nữ này bỏ lại tất cả phía sau để trở thành rào cản ngăn cản hạnh phúc của gia đình Huyền? Không khí căng thẳng bao trùm, số phận của mỗi người có thể thay đổi. Đừng bỏ lỡ, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những điều mới nhất về anh Huyền và Đệ. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Đó là một buổi sáng sớm khi em bé Maya vẫn còn đang ngủ yên, trong khi anh Huyền và Đệ đã thức dậy từ lúc mặt trời mọc, quyết tâm nắm bắt lấy ngày mới. Họ cùng nhau đến một vườn nhãn rộng lớn để hái, sau đó mang ra chợ bán. Vườn nhãn rộng mênh mông chịu quả, mỗi cây đều dày thịt nhưng vị ngọt hoang và như vun ve vị giác. Huyền và anh Đệ rất biết ơn vì mùa màng bội thu. Họ biết rằng nếu hái đủ họ có thể dễ dàng bán ở chợ. Sau một hồi làm việc, họ đã chất đầy 2 giỏ nhãn lớn và mang ra chợ để bán.